Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a manifestar todo aquello que deseamos conseguir a pasos muy rápidos, amigos. Nada que ver con el mundo material. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo, casi junio y próximos 3 meses. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial que está en tu corazón siente, piensa por ti, con frases y palabras muy exactas. Algún día comprobaréis que era cierto, porque esta baraja es muy adivinatoria. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué os dicen vuestros guías con los números maestros que tanto veis, con el 1111, el 22, 33, y sobre todo, ¿qué consejos vais a tomar de las cartas y del tarot para estar en unión? Porque es posible estar con un alma, llama gemela, que llegue una nueva persona a vuestra vida si es que lo deseáis. Os recuerdo, Géminis, que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación, tomando esta como complementaria de la semana y escuchando estos consejos que sean positivos, esperanzadores, para conseguir vuestros sueños, porque es así como se manifiesta todo en la vida. Voy a empezar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto o que deseáis encontrar. Si es alguien nuevo, poned en vuestra mente un tipo de perfil, físico, personalidad, cómo os gustaría que os tratase, como novia, novio, esposo, y esa persona la conoceréis. Géminis, ¿quién está pensando en ti? Puede ser un espía, alguien que esté en secreto enamorado de ti, más de un pretendiente. Géminis, ¿quién sueña contigo? Estas iniciales son estas. La N, no te niegues tu amor, amigos. La H, tú y yo hemos vivido tiempos muy felices juntos. La M, de matrimonio, amigos. La Z, si estás en mis sueños, porque soy el infinito representando toda la sabiduría de la alta sacerdotisa. Cree en tu intuición con estas iniciales. Y la O, nuestro círculo eterno de amor como almas y como llamas. Algunos os habéis imaginado con un anillo en la mano de esta persona y con un compromiso matrimonial. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y vamos a comenzar. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor. Amigos, os leo a todos, sabéis el trabajo que tengo, pero siempre trato de responderos a todos los que puedo. Recuerdo vuestros nick, las historias que me contáis, mi persona es Géminis, yo deseo esto. Cuando dais gracias, no simplemente me las dais a mí, sino a Dios, vuestro Padre, a vuestros guías, y todo lo que vosotros deseéis se hace posible desde la gratitud y la voluntad. Nunca os neguéis algo que sí podéis tener, porque sois dignos de amor. Recordadlo bien. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Géminis, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis en el amor. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, yo ardo por ti como un alma o una llama gemela. Ya has saltado rápidamente porque si hay sentimientos que tú sabes que esta persona tiene por ti. Yo os he dicho, creed en la intuición, en vuestro tercer ojo y estos chakras que van a estar alineados, haciendo meditaciones con vuestro chakra raíz, pero también para abrir vuestra energía kundalini. Amor, cuando tú estás segura, o tú, si me escuchas, si eres un hombre y crees en nuestra unión, desde el chakra corona, yo también abro tu chakra raíz, porque si es deseo estar vinculado contigo en la tierra y que tú sientas desde las plantas de los pies hasta tu cabeza lo mucho que te amo y cuánto me atrapan tus ojos. Haced las meditaciones. Mirad, puede ser hasta un amor en secreto o que conozcáis con este chakra. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y próximos 3 meses, Géminis. Géminis, el 333 y noche oscura, almas y llamas gemelas en esta lectura. Ya podía sentirlo yo desde el comienzo porque he sentido escalofríos y cuando
Me sucede, amigos, es que algo está a punto de suceder muy grande. La noche oscura. Muchos habéis vivido posiblemente separaciones y dentro de periodos que han sido difíciles. La noche oscura, amigos, significa que hay un crecimiento espiritual, donde hay un despertar y tú te sientes algunas veces, puede ser muy desolada, solo, sin esta persona, sin poder abrazaros, pero algo está a punto de manifestarse con el 333, porque amor, yo también he pasado estos tiempos dentro de laberintos y he creído que estaba perdido sin ti, pero el 333 es la Santísima Trinidad, vuestro Espíritu Santo. Dios os dice desde los cielos que creáis en lo que estáis sintiendo, en vuestros sueños y en la imagen que queréis conseguir en la tierra de esta persona, tú y él o ella juntas, porque aquí va a haber un milagro, hay telepatía entre vosotros, conexión entre vuestros chakras, hay alguien que te abraza en las estrellas, en la quinta dimensión, en la cuarta, que son los sueños. Y amor, déjame decirte que si ya he estado contigo en otras vidas, he vuelto a buscarte para ti. Con este 333, algo divino entre vosotros se abre. Hermosísimo, amigos, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué más desea decirnos esta persona? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos? Caballero de copas, amigos, hay muchos avances con una persona y voy a darle la vuelta a la baraja. ¿Y qué os he dicho, amigos? El 222, números maestros para vosotros. Puede ser alguien que llegue desde lejos, desde otro país, continente, con el 3 de bastos. Aries, necesito que en este momento que me escucháis, que creáis en vosotros, en la intuición que Dios nos dio con los bastos, porque tu persona puede llegar a través de un velero. Tengo un caballero de copas, voy caminando hacia ti con un caballo. No tengo prisa, amor, pero te voy a dar este mensaje a su tiempo, que sea oportuno, y tú vas a estar esperando a esta persona, Géminis, tranquilamente con tus bastos, bailando, haciendo algo que te encante en tu vida, porque sí llega para ti una gran manifestación, y para muchos será una convivencia, matrimonio, como ese 222 o el 333, que no significa solo que estéis en las estrellas, sino que Dios pone sobre vuestra materia los sueños que habéis imaginado, soñado, pensado. El 3 de bastos, que son muchas bendiciones para vosotros. Aries, ego, un caballero de copas, amor. Esta persona con la noche oscura, y yo sé que hablo para almas y para llamas, puede ser que con el 5 de bastos, Leo, no solamente tengáis muchos otros pretendientes, que yo lo siento así, sino que también ha tenido su caparazón, ha tenido que despertar espiritualmente, progresivamente, porque se ha mirado muchas veces y ha tenido miedo de expresar sentimientos, o alguna vez has tenido algún cierto conflicto con él o con ella, quería llevar razón con los bastos. Dejemos nuestros bastos en tierra, que nos guíen en nuestra intuición desde nuestra cabeza, pero entre tú y yo no va a haber distanciamientos, ni yo me voy a considerar que soy mayor que tú, ni tú mayor que yo, sino los dos iguales en un mismo pedestal. Este ego sí que hay que abatirlo, amigos, para poder amar. Ego, 5 de bastos. Leo, muchas personas están tras vosotros, pretendientes. Caballero de copas. Piscis, con influencia de Acuario. Amor, mira cómo yo renuncio a ese ego que he tenido, y tú lo sabes, Géminis, y en vez de colocarme mi cabeza sobre mis hombros, me pongo la tuya. Tus flores rosas que representas para mí, y vengo muy armado para escribirte WhatsApp, muchas declaraciones de amor, para que románticamente tú estés conmigo y para que un día también nos casemos con este 2-2. Va a llamarte, a escribirte, a ponerse en movimiento, ya lo está con este caballero de copas. Voy a colocar Piscis en esta hermosísima carta, porque llegará para ti con regalos, puede que con flores, con algo que te guste muchísimo, pero sobre todo es sentimental. Puede ser un libro, un objeto que esté dedicado con sus propias palabras escritas. El 222 y el 3 en esta lectura, amigos. Mirad, una boda y un matrimonio. ¿Creéis en los números? Porque yo no os los pongo en vuestro camino. Vuestros guías sí, que pueden ser ancestros, vuestros ángeles, arcángeles, Dios mismo. Y os dicen, cuando veis el 1-1, el 2-2, el
el 3-3, el 5-5, algo está a punto de cambiar, de manifestarse, y lo que tú has soñado con un anillo entre los dedos, voy a dártelo yo cuando tengamos esta relación maravillosa y sigáis avanzando, porque si ya habéis conocido a una persona, es vuestra pareja, vais a estar en esta boda cortando una tarta nupcial, o si tenéis que conocer a alguien muy especial, será para vivir un amor muy intenso y verdadero y romántico. Vístete de novia, de novio yo también, porque vamos a estar los dos juntos celebrando esta boda, y empieza a hacer tus maletas, Géminis, porque tú lo que has querido desear en la vida con tu 3-3 está aquí, porque tus viajes, tus sueños, tus proyectos, aquellos deseos que tanto has tenido, tanto en lo material, pueden ser económicos, llegan hacia ti con estos grandes números y mensajes. Coloco este 222 y 333. ¡Qué maravilla, Géminis! Y ahora vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona. Con palabras exactas. Te miro, amor. Te estoy abrazando y tocando. Géminis, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis? Desde su corazón, que se ha callado con la noche oscura y con ese ego que todos debemos de renunciar. Sí, tener una buena autoestima, pero no vernos como superior a los demás, porque es simplemente una coraza de miedo, hay que romperla. Géminis, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Géminis? Estas dos cartas, mira, prácticamente han salido fuera de miedo. Os lo he dicho ahora mismo y voy a recogerla. Diversión, en la base de la baraja. Muy romántico tu persona. Protección, Mercurio. Caballero de copas, Piscis de nuevo. Pronto recibirás su mensaje mío. Te amo. No puedo ser más claro, amor. Llego con esas rosas para ti. Canciones de amor. Diversión. Es una carta muy romántica cuando la hice, amigos. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón, porque me sonrojo tanto como esas flores rosas cuando estoy contigo. Esta persona se pone sonrosada cuando está y cuando te mira. Sus ojos brillan con esta carta de diversión. Y la playa lo tenemos en el 3 de bastos. Protección, caballero de espadas, que es Géminis con influencia de Tauro. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Hay alguien muy lanzado que sí se cree superior. Puede ser por sus talentos, porque sus habilidades sociales, su intelecto, como este caballero, y llego con mi espada desafiando a todos y no quiero que haya otros rivales. Te está mirando mucho, Géminis. Miedo. Voy a colocar Géminis en tu caballero de espadas. Tened vosotros el valor de esperar estas noticias. Miedo, no lo tengáis. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Caballero de copas, de espadas, ese ego, tengo que romperlos porque están dentro de mí, y si a veces se ha creído superior, amigos, es porque necesita que los demás le digan que lo está haciendo bien o que incluso le adulen, pero él no busca esto en ti, sino un amor verdadero y que tú le digas cómo puede cambiar o ser un hombre o una mujer mucho mejores. Miedo, miradlo, el caparazón, hay que romperlo. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Puede ser un consejo o algo más que nos diga esta persona. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? 6 de bastos, viajes, amigos, voy a coger estas cartas. 7 de bastos, muchos viajes, y se repite 3 veces, amigos, 3, la Santísima Trinidad que representa como ese 3, tu caballero de copas. Llego con una moto, amor, y con muchas noticias. El 8 de bastos. Sagitario, Júpiter, mira cómo ando yo a zancadas, literalmente por ti, atravesando muchos valles, lugares, pueden ser otros países, o si estáis en ciudades o pueblos diferentes. Esta persona llega con mucha exactitud, porque mirad lo que lleva. Hay mensajes que son vastos, intuitivos, y esta persona está muy alegre y feliz. Va corriendo con una moto, no con tanta lentitud como un caballo, amigos. Más rápido de lo que piensas llega hacia ti, y con muchas noticias. 7 de bastos, que es Leo. Mira, amor, puede ser que haya tenido complicaciones, no simplemente teniendo este miedo porque tengo el 6 de bastos. Hay que dejar algo atrás, son sacrificios cada vez que tenemos el número 6. Pero yo estoy empeñado en estar contigo. Soy un conejo gigante y soy más fuerte de
de lo que otros piensan sobre mí. Pueden ser exparejas, rivales a los que tenga que batir, asuntos económicos, laborales, una distancia, países, pero yo me enfrento a todos y voy a tener la victoria con el sol. Leo, miradlo, aquí está, muy desafiante, como si fuera un caballero de espadas. Mirad qué energía tiene y trae, como este 6 de bastos. Estoy hablando de Leo de nuevo. Amigos, llega con una galleta y con muchas flores para ti y lacitos rosas, tanto como tu caballero de copas. Mirad esta imagen, porque 6 significa que esta persona con el 7 de bastos deja algo atrás de su vida y llegó con un caballo que hasta su pequeña nariz es un corazón, por ti y por mí. Mira cómo otros me están aplaudiendo. Yo sé que no todos están a favor de nuestra relación o que hay impedimentos, amor, pero a mí no me importa lo que piensen, porque yo llego coronado con laureles y tengo todos los triunfos para estar contigo en este caballo verde, con mucha esperanza. Amigos, aquí hay una persona que es muy valerosa, que no le importa dejar atrás el pasado. Puede ser una relación anterior, un país que pueda dedicarse a su misma ocupación donde tú vives, pero yo llego para ti y por ti con estas cartas que indican triunfos y victoria. Y soy tu caballero de copas. 3 veces, amigos, para mí y para vosotros es una señal. Piscis. Mira cuántos ríos o arroyos hay entre nosotros. Puede ser que sea de otro país o que no viváis, amigos, dentro de la misma ciudad o región. Pero yo bebo los vientos por ti, amor, y llevo las alas de Mercurio que representáis vosotros, Géminis, vuestro planeta, porque voy a tener contigo comunicación rápida y mientras sueño con ese 3-3 que te adoro, que te toco, que te beso, que estás en mis brazos y nosotros seremos eternos con mucha más madurez como esta barba blanca que yo tengo para ti, porque quiero que me vaya creciendo a medida que envejezco contigo. Vas a subirte en mi moto, en mi coche. Puede que esta persona, amigos, miradlo bien, tenga una moto y vaya muy rápido para ir a tu encuentro con muchos regalos. Y mira dónde estoy mirando, hacia el infinito que representa este amor, porque la copa es mis sentimientos más puros por ti. Y puede que sea que te regale algo de comer. Esto es lo que estoy sintiendo, amigos. Comunicación, Géminis, vuestro planeta Mercurio es el de los viajeros. Mucho éxito entre vosotros, contratos matrimoniales, porque también estoy hablando de comercio y me pongo no solo alas en mi casco, sino también las llevo en mis pies, en mis sandalias, porque mi barba sí que va a estar agitada y volando como el viento, como el caballero de espadas que nos ha salido antes. Es una imagen muy similar, amigos. Caballero de copas, voy a colocar de nuevo Piscis en esta hermosa carta porque vais a tener todo vuestro sueño cumplido. Leo en el 7 de bastos, Sagitario en el 8 de bastos, y leo otra vez en el 6 de bastos. Muchas noticias para vosotros y quiero que me digáis, Géminis, ¿quién es esta persona tan especial que llega por vosotros? Y yo os digo más, vais a tener más de una declaración de una persona que pueda estar en secreto, porque he visto repetición de cartas. Pero vosotros estáis en el centro con un matrimonio, una persona. No queréis tener un ejército de personas que estén locos por vosotros, sino una en concreto con quien pasar el resto de vuestra vida. Y si el pelo se vuelve canoso, tampoco os importa. Gracias a todos, nos veremos en las siguientes lecturas. Desde aquí, besos, abrazos, mis bendiciones, feliz semana. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados y quién es esta persona. Es muy risueña con esa carta del 8 de bastos. Te encanta su sonrisa. No te gusta tanto cuando está solamente fijamente mirándote y no dice nada, pero cuando está alegre te seduce y te conquista, Géminis, y tú también lo haces con él o con ella. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana y que vuestros sueños sí se cumplan, porque yo lo creo, amigos, lo hago a diario, mi trabajo, conozco el tarot, las cartas, la magia, los números, y si me ha pasado en mi vida, vosotros también. Hay muchas personas felices y nunca renunciéis a lo que podéis tener o ya tenéis con esta persona especial. Gracias y hasta la siguiente, Géminis.